Un saludo y los mejores deseos, esperando que tengan todos una feliz Navidad llena de la paz y del amor del niño de Belén que nos trae la vida, que es nuestra luz. Deseando también a todos un venturoso 2024. Que el Señor los colme de muchas bendiciones a todos. El domingo que está entre la Navidad y el Año Nuevo se celebra siempre la fiesta de la Sagrada Familia. Leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 22 al 40. Como siempre, leemos primero todo el texto y luego lo vamos leyendo parte por parte. Cuando en Israel nacía un niño, se realizaban dos ritos establecidos por la tradición. El primero era el de la purificación de la madre, la mujer, que recién ha dado a luz, y entonces se trataba de una serie de pasos ancestrales ligados a la pureza del flujo de la sangre. Nos sorprende entonces que antes de la legislación de Israel ya existieran estas disposiciones. El segundo rito era respecto al rescate del hijo primogénito. La Torá, de hecho, establecía que todos los primogénitos de los animales debían ser inmolados al Señor. Era la forma como reconocían que cada vida pertenecía a Dios. Naturalmente, los primogénitos humanos no podían ser inmolados y entonces los rescataban. ¿Cómo? Los más acomodados ofrecían un cordero, los más pobres dos pichones de paloma. La observancia de estos dos ritos a nosotros propiamente hoy no nos interesa, ya no la tenemos en cuenta, pero incluso el hecho que José y María se hubiesen adecuado a estas disposiciones de las tradiciones de su pueblo nos permiten tomar punto de partida para hacer alguna reflexión, para reflexionar sobre algún mensaje. Entonces vamos a leer el relato, la primera parte, los versos 22 al 24 nuevamente. El primer mensaje que encontramos es la insistencia con la que el evangelista reclama la fidelidad de María y de José a las prescripciones de la Torá. Por 5 veces dice que cumplen este rito porque la ley del Señor lo imponía. El primer mensaje que nosotros acogemos para nuestras familias hoy, el punto de referencia para esta pareja que inicia su vida en común, es la Torá, la palabra del Señor. Cuando deben tomar decisiones o cuando deben hacer opciones, lo hacen con referencia a la palabra de Dios. Un primer elemento fundamental para nuestras familias. Ellos están al inicio de su vida de pareja y reflejan estar en sintonía con las opciones de Dios, opciones que deben hacer. Esto es muy importante para nuestras familias hoy, para nuestras parejas. Deberán en ciertos momentos tomar decisiones complicadas. ¿Y cuál será el punto de referencia? Los consejos de los amigos o los consejos de los medios de comunicación pueden ser tenidos en cuenta, sí, pero al final lo que decide la opción de vida es la palabra de Dios. Segundo mensaje, ofrecen el Hijo al Señor. También aquí hay un mensaje importante para nuestras familias. Cuando llega un hijo a la familia, se piensa muchas veces que este hijo pertenece a los padres. No, el hijo es de Dios, entregado a los padres y confiado a ellos, sí, con el fin de que se pongan al servicio del proyecto de Dios. El proyecto de Dios que tiene sobre cada hijo. Dios conoce el nombre, conoce la identidad profunda de este hijo que Él entrega a esta pareja ¿y qué es lo que debe hacer la pareja? Entregarlo al Señor. Esto es
entregarlo al proyecto que Dios tiene sobre él. Y entonces los padres deben preguntarse, ¿qué es lo que quiere Dios con este hijo? ¿Cuál es la misión que está llamado a realizar en el mundo? Y los padres deben ponerse al servicio de este designio. El Señor, este designio del Señor. Solo de esta forma será realizada la vida de su hijo. No realizarán su sueño o su proyecto personal en el hijo, sino que realizarán el sueño de Dios. Y entonces el hijo será realmente feliz, porque se encontrará en su puesto. Y educar en la fe es mucho más que enseñar prácticas religiosas. Significa instalar en el corazón de los propios hijos el designio que Dios tiene sobre ellos. Esto significa ofrecer el propio hijo al Señor. Y cada pareja cristiana realizar no un rito, sino ofrecer la vida de verdad al Señor y a su proyecto, el proyecto de su hijo. Tercer mensaje. Los padres ofrecen una pareja de pichones de paloma. El evangelista subraya este hecho porque se trata de una pareja de pobres, no son acomodados. Desde el inicio Jesús se encuentra en medio de los pobres. No ha venido en la condición de los dominadores, de los grandes de este mundo, sino en la familia de los más pobres. Y a este punto, al encuentro de esta pareja, viene Simeón, un viejo que, como nos dirá el texto, tiene una vida toda en la espera de este momento. Leamos los versos 25 al 32. El rito que María y José estaban por realizar es bruscamente interrumpido por la aparición en escena de dos personajes, con los cuales Lucas quiere llamar la atención. El primero es Simeón, un personaje sobre el cual han hablado incluso los evangelios apócrifos, que nos lo presentan como un sumo sacerdote muy viejo, de 112 años tenía, según el protoevangelio de Santiago, que nos lo presenta de esta manera. Simeón no estaba ligado a los ritos del templo. No es así como lo presentan los evangelios canónicos. Él no estaba ligado a los sacrificios. No era un sacerdote, era un profeta. Y su vejez indica la larga espera de Israel de la realización de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Al tiempo en el que María y José llegan al templo, este templo estaba desbordado de peregrinos. Habían muchísimas personas. Y allí estaban los sacerdotes, los levitas. Y ahora bien, también cuando llega el Mesías tan esperado, solamente dos personas están en grado de reconocerlo. Es lo que Lucas nos quiere decir. ¿Cómo es que solamente Simeón y Ana reconocen en aquel niño al Mesías de Dios? Digamos que es un poco lo que sucede también hoy. El Mesías de Dios llega continuamente al mundo con su palabra, con su evangelio. Pero ¿cuántos están en grado de reconocer en esta palabra el mensaje del cielo? El Mesías de Dios que viene para salvar nuestra vida, para sacar nuestra vida de una condición de pecado, de no realización de lo humano, e introducirnos en la vida auténtica, en la vida de la libertad. ¿Cómo es que han hecho estos dos personajes para reconocer al Mesías? Y solo ellos dos lo han reconocido. Existen características en estos dos personajes que les han permitido ver lo que los demás no han visto. Y entonces también nosotros debemos hacer después un examen de nuestra vida para verificar si en nosotros se realizan estas características que tienen estos dos personajes. Porque si no las tenemos, tampoco nosotros sabremos reconocer la palabra en el Evangelio. Entonces, el Mesías que se nos representa hoy en cada momento, no lo podremos reconocer
y no sabremos reconocer al enviado del cielo. Características de Simeón presentadas por Lucas. Primera, es un hombre justo y pío, orante. Dos características, dos adjetivos que significan que es un hombre sincero, leal, un hombre de verdad, un hombre de Dios, de un corazón puro para reconocer al Mesías de Dios. Es necesario ser personas que vean aquello que los otros no ven, no logran ver. Y para tener esta mirada es necesario tener un corazón puro. Lo dirá después Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán lo invisible, verán a Dios. Si no tenemos la pureza de corazón, no lograremos acoger jamás en esta palabra que es el Evangelio que escuchamos, la presencia de Dios, el reclamo de Dios. Si tú vives aferrado a los ídolos del mundo y al dinero, si vas de pronto a la iglesia, pero tu mente y tu corazón están en otra dirección y no tienes un corazón puro para Dios, tú no reconocerás en esa palabra que llega a ti el reclamo del cielo. Y después es un hombre pío, eileves en griego, que significa uno que está atento a no desviarse del camino. Esta es la primera característica de este personaje, que es una interpretación de nuestra vida, una interpelación a nuestra vida, para darnos cuenta de las razones por las cuales no reconocemos al Mesías y no reconocemos la venida del Señor a nuestra vida a través de su palabra. Segunda característica, era uno que esperaba la consolación de Israel. Es uno que sabe esperar, que mantiene viva la virtud de la esperanza, continúa creyendo incluso en los momentos difíciles. Mientras muchos se han alejado del Señor, Él continúa creyendo en la palabra de Dios. Es exactamente lo que sucede hoy. Nosotros vemos muchas personas que se alejan, que dejan de creer, que pierden la esperanza. Estos, cuando escuchan al Señor que viene a sus vidas, estos no lo saben reconocer. Han perdido la esperanza, se han concentrado en otros objetivos, en otros sueños en sus vidas. Tercera característica, es una persona que tiene como consejero al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. El Espíritu habla en nuestros corazones cuando somos puros de corazón. Entonces, por 3 veces en este pasaje viene la insistencia que Simeón está siempre atento a aquello que le sugiere el Espíritu. Es Él quien le sugiere, y estas sugerencias vienen del Espíritu Santo. Santo quiere decir diverso, diverso de los razonamientos y de los criterios de este mundo. Cuarta característica, es un hombre que mira adelante. El Espíritu lo hace mirar hacia el futuro, hacia la esperanza. Al pasado se mira, se debe mirar, pero solo cuando se trate de perdonar. Si se ha dejado conducir por el Espíritu, sabremos perdonar. Y diremos que Simeón nos enseña a envejecer. Vemos que este personaje no quiere volver a ser joven. Él ha llevado a cumplimiento su vida. No grita ni se lamenta por el mal que ve a su alrededor. Él sabe que el hombre es así, que hay unos más sensibles y otros menos sensibles a la voz del Señor. Él no insulta, no se lamenta, no echa culpas al mundo, ni de su vejez ni de su situación. Él sabe que ya no es joven, pero no culpa a nadie de sus achaques. Él es feliz porque ha dado sentido a su vida.
y su vida ha tenido un sentido porque se ha dejado siempre guiar por la sugerencia del Espíritu. Quinta característica, Simeón es uno que acoge el futuro, acoge a Jesús en los brazos, y para comprender este gesto de Simeón debemos tener presente que representa al pueblo de Israel, que es fiel a la palabra de Dios. Esto es lo que Simeón representa, ese pueblo de Israel que continuaba fiel a a las promesas del Señor. Un pueblo que cree en la fidelidad del Señor, en la palabra dada. Es como toda la historia del pueblo de Israel, que ha sido una espera constante de la realización de las promesas del Señor. Y esto es muy significativo. Acoge el futuro en sus brazos. En el pueblo de Israel había estado quien no ha acogido en los brazos esta novedad. Han existido varios que no han querido acoger ni aceptar la novedad de Dios y han continuado sosteniendo sus propias tradiciones y las propias convicciones. Simeón no, él ha escogido el futuro. Este es un mensaje impactante para nosotros también. Nosotros venimos de todas las tradiciones religiosas que han sido de pronto significativas, y lo sabemos, pero gracias a Dios y poco a poco vamos entendiendo en la iglesia que la palabra de Dios, que antes había sido bastante marginal, es la gran novedad, es el punto de referencia. Quien es como Simeón destranca el corazón, destranca con aquellas trancas que le hemos puesto a partir de tantas tradiciones y de tantas cosas a la novedad del Evangelio. Quien es como Simeón, entonces abre el corazón para acoger en los propios brazos la novedad que es el Evangelio de Dios. Esta palabra que es el punto de referencia de todas las opciones de nuestra vida. Y luego viene el canto de Simeón. Canta, bendice a Dios, que le ha dado un sentido a toda su vida. Ahora, Señor, desata a tu siervo según tu palabra, déjalo ir hacia la paz. Bendice a Dios, que le ha dado sentido a su vida. Es el canto que nosotros recitamos y cantamos en la conclusión de cada jornada. Deja que tu siervo vaya en paz. El texto original dice, desátalo, no tiene miedo de la muerte, porque es la muerte en el fondo la que le da sentido a nuestra vida. La muerte es un ser desatados de las ataduras de esta condición que está llena de tantos límites, de tantas fragilidades. Aquí está entonces Simeón, que ha vivido del todo de verdad en plenitud, guiado siempre por el Espíritu. Entonces ahora dice al Señor, aquí he cumplido y he dado sentido a mi vida, soy feliz, estoy contento con mi existencia, llévame adelante. Ahora entonces desátame, para que yo pueda ir hacia la paz. Y dice tu siervo, hemos reflexionado sobre este título, siervo, en la Sagrada Escritura, un título honorífico, el más grande título honorífico, que indica aquel que ha puesto toda su existencia al servicio del designio de Dios, del designio que Dios tenía para con su vida. Concluye diciendo, ahora mis ojos pueden cerrarse, porque han visto tu salvación. Es como Moisés cuando sobre el monte Nebo ha visto el futuro de su pueblo, ahora puede cerrar los ojos en paz. Podemos decir que esta vejez nos enseña a vivir. Hemos conocido seguramente personas que cuando se pensionan, ya se les acaba la vida, dejan de vivir, o que llevan una vejez llena de resentimientos y de culpas. Seguramente no comprendieron el sentido de su existencia.
Para los ancianos de la Sagrada Escritura no hay pensión. Se dona toda la vida hasta el final. Se da todo lo que se puede dar, porque esta es la visión auténtica de la vida humana. Toda la vida debe ser donada en el servicio a la misión para la cual Dios nos ha enviado al mundo. Los padres de Jesús quedan pasmados, llenos de sorpresa, por este anuncio de salvación universal que es ofrecido por Simeón. Y es a propósito de este niño, y es aquí cuando Simeón dirige a la madre la misteriosa profecía de la espada. Leámosla, está en los versos 33 al 35. Hemos seguramente escuchado la interpretación tradicional de esta profecía, de una espada que atravesará el alma de la madre de Jesús, de su dolor y de los 7 dolores y de toda esta referencia. Pero no tiene nada que ver con la interpretación de las 7 espadas ni de los 7 dolores, estos que atraviesan el corazón de María. La espada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una imagen simbólica de la eficacia de la palabra de Dios cuando penetra el corazón del hombre. No lo deja tranquilo, es como una espada de 2 filos. También aquí esta palabra indica que es Jesús mismo que ha llegado al mundo y que es una palabra que penetra en el corazón de los hombres. También Jesús lo dirá: no he venido a traer paz, sino que mi palabra es como una espada que divide, provoca opciones que a veces son confrontadas. Digamos que hay 2 interpretaciones de esta espada. Una es aquella de la imagen simbólica de la madre. La madre del Mesías es Israel, no María, sino Israel, como la madre patria, como la madre religión, como la madre que sustenta toda la vida. Y entonces nosotros vemos que cuando ha llegado la espada, que es esta palabra de Dios, que es el Evangelio, en Israel se ha creado esta división. Algunos han acogido esta palabra y otros la han rechazado. Aquí está la división. Esta división es muy dolorosa. Recordemos, por ejemplo, a Pablo, cuánto ha sufrido a causa de la no acogida por parte de todo su pueblo del Mesías de Dios. Han querido continuar ligados a sus convicciones, a sus tradiciones, a sus esperanzas, y no han sabido reconocer al Mesías de Dios. Querían a su propio Mesías. Aquí está entonces la división de este pueblo. Y entonces esta palabra que ha llegado al mundo ha sido como una espada que ha dividido a este pueblo. Es esta una primera interpretación. La segunda interpretación, que es tal vez la más aceptada, la más acogida, es respecto ya a María propiamente dicho. Es una interpretación individual y es, digamos que es acogida por muchos biblistas hoy. María ha experimentado en sí misma, en su propia alma, una división en su camino de fe. Pensemos un poco en María, su infancia, donde estudió, donde tuvo sus amigos, toda su vida. Ella creció como todas las personas devotas de su pueblo, según las tradiciones y según la catequesis que había recibido en las sinagogas. Y cuando llegó esta palabra del cielo, que es Jesucristo, su Hijo, ha sido incluso también para ella una provocación. Y sabemos que también incluso María ha tenido momentos en los que no ha comprendido las opciones hechas por Jesús. Recordemos cómo desde el inicio nos lo recuerda el mismo Lucas, también en el pasaje en que María y José no comprendieron lo que Simeón estaba diciendo en este mismo pasaje. Y después en el templo, cuando Jesús tenga 12 años, sus padres no comprenderán lo que su hijo está haciendo, sus opciones. Entonces también en María ha acontecido esta división entre aquello que eran las concepciones del pasado y la novedad de esta palabra.
Marcos en el capítulo 3 nos recuerda que también en María, con sus familiares, han ido a llevárselo de Cafarnaúm porque decían que se había enloquecido. ¿Qué decisiones está tomando Jesús? Y claro está, esta división que ha acontecido en María es también la división que experimentamos nosotros. Cuando llega la palabra de Dios, acontece una provocación, una herida profunda que nosotros estamos ligados, porque nosotros estamos ligados a nuestras convicciones y a nuestras creencias, a nuestros sueños y proyectos, y esta palabra muchas veces nos invita a hacer opciones muy controversiales, muy dramáticas, diferentes, y, y en este punto pues Simeón sale de escena y aparece la profetisa Ana. Leamos entonces los versos 36 al 38. Entra en escena ahora este segundo personaje, Ana, la profetisa. Tratemos de entender el simbolismo que Lucas da a esta profetisa y en él el mensaje que trae para nuestra vida en este encuentro con el Señor. Ana es presentada como perteneciente a la tribu de Aser, que era la más pequeña, la más insignificante de las tribus de Israel, que se había establecido en la parte norte de la Tierra Santa, junto al Mediterráneo, una tierra muy fértil y que se había vuelto prestante con los bienes que había recibido y con los materiales que llegaban de muchos lugares, y también allí llegaban las tentaciones. Esta tribu se había abandonado después a aquellos que eran pensamientos y comportamientos propios de los pueblos vecinos, es decir, de los pueblos paganos. Y esta tribu de Aser, prestante como era, pero espiritualmente superficial, salió de escena porque se mezcló con los paganos. Cuando llegaron los asirios fueron desalojados para siempre. Y aquí se nos presenta a Ana como perteneciente al resto fiel de esta tribu infiel. Una mujer, un mensaje que podemos discernir para nuestra vida es cualquier cosa que pueda suceder, tantos abandonos o rechazos o caminos inesperados o caminos desviados que puedan suceder en la vida, hay sin embargo alguien que permanece fiel y que responde a las promesas realizadas, porque el Señor es fiel a sus palabras. Y encontramos en esta Ana otros simbolismos que el evangelista da a la figura de esta mujer anciana. Es viuda, tiene 84 años, ha sido fiel a su esposo con el cual vivió 7 años. El número 7 indica la plenitud, el complemento, y después quedó viuda y ahora tiene 84 años. Y sabemos que Israel, la esposa del Señor, es presentada también como una viuda. Viuda entonces que no tiene más fecundidad porque su esposo no está junto a ella. Y es símbolo esta mujer del resto fiel de Israel que permanece a la espera del esposo, inclusive en medio de tanta infidelidad. 84 años. Este es el número resultado de 7 por 12. 7 es la perfección y 12 indica el pueblo de Israel. Ana representa a Israel que, llegando al cumplimiento de su misión, ahora presenta al mundo al Mesías, ahora lo acoge entre los brazos y después lo entrega a la humanidad. Esta Ana no abandona el santuario, no se aleja del templo del Señor, porque esta es la casa del esposo. No va a la búsqueda de amantes, no pierde tiempo, no se va de casa en casa buscando chismes o comentarios. No, sabe que los días de su vida son preciosos y son vividos en la casa del esposo. Deben transcurrir en la intimidad con él y al servicio de la comunidad.
Quien está enamorado de Cristo entonces es como la esposa que por el esposo espera, vive en sintonía, en armonía con él, en el templo, y después cumple una misión muy importante, aquella de hablar de él, porque quien está enamorado no puede retener para sí esta gracia. Quien está enamorado de Cristo lo anuncia a todos aquellos que tienen necesidad de su luz para dar sentido a su vida. Y ahora tenemos entonces aquí el mensaje de esta forma de envejecer, esta mujer que tiene un mensaje importante para nosotros. Las personas ancianas también, inclusive aquellas que se llaman cristianas, a veces sí se sienten inútiles, pero cuando han acogido la gracia de estar con el Señor, que han acogido la luz para su vida, que viene con Él, el Evangelio, entonces no pierden más tiempo. Hasta los últimos años de su vida se ven repletos de sentido, porque tienen aún una misión para llevar a cabo. Servicios que pueden ser humildes, pero que son preciosos para el bien de los hermanos. Y sobre todo, como esta profetisa anciana, tienen la tarea de hablar de Jesús a todos aquellos que están en búsqueda de un sentido y que quieren una perspectiva gloriosa para la propia vida. Tienen un testimonio para dar propiamente porque son ancianos, y entonces dan un testimonio a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás, un testimonio de una vida que ha tenido sentido porque siempre ha estado vivida en la fidelidad de una relación de amor con el Señor. Veamos ahora entonces cómo concluye esta visita al templo de Jerusalén hecha por los dos padres con el niño Jesús. Versos 39 y 40. Este pasaje evangélico se concluye con el regreso de esta familia a Nazaret. Ya hay una anotación respecto al crecimiento de Jesús. Jesús no se diferencia en nada de los otros niños de su aldea. Crece con ellos y como ellos, aprende con ellos, juega con ellos. Hay solo una anotación que lo diferencia de todos. Es que está lleno de sabiduría y de gracia de Dios. La sabiduría no se trata de la erudición o de saber cosas. Es la sabiduría que nos enseña cómo vivir una vida auténtica. Desde el inicio, Jesús manifiesta que en Él hay una fuerza que lo lleva a realizar una vida que es la perfección del ser humano. Y luego la gracia de Dios, en griego charis. Charis es la belleza de quien se deja llevar de este espíritu que Jesús tenía en plenitud. Esta filiación divina llega a ser entonces para él una persona espléndida, una persona que es bella de frente a los hombres, porque es la realización del hombre auténtico. Siendo de Dios, el Hijo de María ha aceptado en todo la condición humana, ha compartido desde la infancia todas las experiencias de nuestra vida. Estamos a punto de comenzar un año nuevo. Escucharemos durante todos los domingos el camino y las propuestas de vida que Él nos hará, y entonces lo sentiremos siempre junto a nosotros. Que sea esta la oportunidad nuevamente de reiterarles mis mejores deseos para este año y también que la Navidad del Señor les llene de su paz, les llene de su amor.